tenemos una gran clasificación. Yo les he dicho que estos temas son muy generales. No podríamos hablar tan extenso ya que el tiempo no nos lo permite y sí es muchísima información. Fíjense, de protozoarios por lo menos así se estudia un año de protozoarios fue lo que nosotros los QVPs llevamos en la escuela. Entonces, 2 semestres estudiando protozoarios. Lo vamos a resumir de una manera muy sencilla y general en estos 10 minutos. Entonces, hay una clasificación de ellos, los cuales es a través, primero, si tienen movimiento y si no tienen movimiento, ¿no? Si hablamos de los que tienen movimiento, todavía aquí se pueden clasificar en cómo es que se mueven, qué estructura de movimiento es la que ellos presentan. Entonces, para aquellos grupos, como ven ahí, móviles, los clasificamos en 3 tipos. Si ese movimiento es por medio de flagelos, si el movimiento es por pseudópodos o si el movimiento es por cilios. ¿Alguno de ustedes observó en media superior o algo así protozoarios? ¿Llevaron a algún laboratorio de biología que hayan observado protozoarios? No, maestra. Nunca, No, nunca. Ok, ok. Entonces, los flagelos yo creo que ya todo el mundo sabe cómo son, ¿no? Los flagelos que parecen esa colita que también hablamos que las procariotes tienen, ¿verdad? Como algunas bacterias, también los protozoarios tienen flagelos. Ahora, si hablamos de los que se mueven por pseudópodos, son los más comunes parásitos que ustedes han escuchado en toda su vida, que son las amibas. Amibas con B, no amigas, ¿ok? Que correctamente se llaman amebas. Entonces, ¿han visto alguna ameba? ¿Saben cómo es una ameba? Es lo más común que siempre se habla y lo que han de conocer y en la tele a cada rato los dicen con Vermox. Y lo que no sea Vermox también. creo que sí, como un gusanito, ¿no? No como gusanitos, parecen más bien como un tipo manchita. Y esa Aparecían las manchita, chicas superpoderosas, ¿no? ¿cómo? Uno que era como malo. Que creo que una de esas, una ameba, aparecía como en las chicas superpoderosas, que era uno malo. Mm, Pues sí me gustaban las chicas superpoderosas, pero no recuerdo si ahí sale. Hay una película, pero no sé, es que ya es vieja, que se llama Flubber. ¿Vieron alguna vez esa? Sí, Que parece Sí. esto de una manchota verde, pero que se mueve. Hagan de cuenta que son las amebas. Ujú. Las amebas son ese tipo de parásitos que van moviéndose y a eso se le conoce como pseudópodos. Pseudópodos lo que quiere decir es falsos pies. Entonces parece como que se va arrastrando y va tomando diferente forma. Ujú. Ese es un pseudópodo. Y al último, pues los que tienen cilios. Los cilios son estructuras que les permiten mover. El movimiento es más lento que los que tienen flagelos y los que tienen pseudópodos son los más lentos. ¿Sale? Dentro de estos 3, los más lentos son los de pseudópodos, que son los que llamamos arcodinos. Después seguirían los ilióforos y al final los mastigóforos, ¿no? Los mastigóforos, como lo están viendo ahí, son los que tienen los flagelos. Entonces, sí, los cilios son pelitos chiquitos. Hagan de cuenta que es como si viéramos el dibujo de la bacteria, las fimbrias, los pilis, esos pelitos chiquitos, ¿se acuerdan los pilis? Eh, Así parecen los cilios, nada más que en un eucariote o en un protozoario no se llaman fimbrias, ¿sale? De ahí el nombre correcto. Aquí se llaman cilios y la finalidad sí es que tengan movimiento. Ahora, hay otro grupo que no tiene movimiento, a fuerza necesitan un vector. Y este tipo de grupo se le denomina los apicomplexa, que ya son las formas más parasitarias en las que podemos encontrar diferentes estados de este. ¿Sale? Ahora, la mayoría de los protozoarios, yo no sé si ustedes sabían, al hablar de agua, en los cuerpos de agua, ahí viven los protozoarios, la mayoría son de vida libre
y puede ser tanto de agua dulce acuícola como agua marina, o sea, alias agua dulce y salada. Entonces, sí, ahí podemos encontrar, también en el suelo hay protozoarios, por si no sabían, también en el suelo. En el aire no, porque ya aprendimos que el aire no es un ecosistema, ¿verdad? Solamente es un vector. Va a ayudar a transportar a algunos. En el caso de los protozoarios, pues no. Ok, y muchos de ellos son conocidos por causar enfermedades, ¿verdad? Estábamos hablando que hay formas parasitarias y yo creo que ustedes, por lo menos esa palabra de parásito, sí la ubican. Entonces sí hay protozoarios que son parásitos, los cuales no, les digo, no me voy a centrar en ninguno, porque para cada uno de ellos hay un ciclo de vida. Sobre todo estamos hablando de los que son inmóviles, y hay ciclos de vida en los que se involucran animales también. Entonces tienen que pasar cierto estado en el que se encuentra ese parásito por el animal y luego si pasa del animal y sigue creciendo el parásito, si finalmente llega al humano, pues es cuando causa las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, hay para aventar de los protozoarios. Aquí tenemos unos, miren, esto es más Mickey Mouse, es de un libro. Tenemos, si se acuerdan, en la clase anterior yo les había hablado de Euglena, que hay quienes lo clasifican como alga y hay quienes lo clasifican como protozoario. Y que yo les dije, la mayoría de científicos lo toma con el término de protista, ¿no? Entonces, bueno, también aquí lo tenemos en esta imagen. Aquí tenemos otro protozoario, un mastigófora, podemos ver que tiene flagelos. Los sarcodinos no tienen flagelos, aquí en este caso son los pseudópodos. Les decía que es como un tipo mancha, el sarcodino más común que son las amebas. Ameba. Entonces, esta vendría siendo una ameba clásica y conforme se va, digámoslo así, arrastrando, pareciera que se arrastra, que de esa manera se mueve, pues va prolongando estas partes que conocemos como pseudópodos, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos los cilióforos. En este caso, vean este protozoario, toda su periferia, lo que le ven como pelitos cortitos. Estos son los cilios, entonces estos son los que están en movimiento para que este protozoario ciliado, que es el más común, que es Paramecium, se pueda mover. Aquí tenemos este otro, a mí me gusta mucho este cuando lo vemos en el microscopio, se llama Vorticella. Entonces, los cilios que tiene Vorticella están aquí. Y fíjense, este no es tanto que le permita el movimiento como tal que se mueva de un lugar a otro. Este lo que hacen sus cilios es que mueven todo lo que hay alrededor como si fuera una especie de remolino y de esa manera van atrayendo su comida. Si los protozoarios son parte del zooplancton, ¿qué es lo que comen? ¿Qué come el zooplancton? Fitoplancton. Fitoplancton. ¿Y quiénes son el fitoplancton? Las algas. Algas. Exacto. Entonces, la mayoría de las veces cuando los vemos, hacen un tipo remolino y atraen a las algas que están alrededor. Y bueno, esta es una imagen de los apicomplexa, no es como que pues, la más bonita, pero bueno, a ver si creo que más adelante tengo. Ahora, cuando hablamos de estas formas parasitarias, yo les decía que pueden estar en diferente estado, en diferente estadio también se le conoce. Y tenemos dos partes que se conocen, una que es en forma de trofozoito y ya cuando está en quiste. Ahora, eh, realmente cuando uno consume ciertos alimentos que tienen parásitos, la pregunta es ¿en qué estadio habrá estado ese parásito? ¿En forma de trofozoito o en forma de quiste? Entonces, regularmente la mayoría de parásitos, la de quiste, es cuando ya nos va a dar un daño hacia nosotros, ¿sale? Hay muchos parásitos que tienen reproducción asexual y otros sexual. Entonces, esto es muy, muy general. Déjenme paso esta. Vean aquí, tenemos algún ejemplo de estos parásitos que ya son patógenos para que también conozcan algunos. Entonces vean este que se ve amigable y que le ven ojitos y boquita y carita, pues no es tan amigable, causa una enfermedad que se conoce como diarrea del viajero. ¿Alguna vez habían escuchado esa diarrea del viajero? No. ¿Alguien que No, viaje mucho? no. No. Porque de ahí va el nombre. Así es. Este es un oportunista, podemos decirle así. Entonces, ¿qué es lo que causa? Pues ya su nombre nos está diciendo, ¿verdad? Diarrea, sobre todo donde hay lugares que se tienen malos hábitos de higiene y pues en los alimentos.
Este de la giardia, así se llama, giardia. Repito, giardia. En específico, este es Giardia lambia, así es la especie. Y es un flagelado, esto que parecieran sus bigotes aquí muy largos, pues son flagelos, aquí hay otro flagelo y otros flagelos. Entonces, se mueve rápido. Aquí tenemos este otro parásito, este se le llama Trypanosoma. En específico, este es Trypanosoma especie cruzi, Trypanosoma cruzi. Y podemos ver que también tiene flagelo por acá, ¿sale? Entonces vean cómo es una célula eucariota, claro que tiene núcleos. Y bueno, aquí esta imagen que también estas no son Mickey Mouse, son verdaderas, de microscopía óptica. Esto es en un exudado sanguíneo. Esto que ven como bolitas aquí alrededor son los eritrocitos. Estos eritrocitos son las células de la sangre, ¿sale? Entonces esto ya es después de una tinción, por eso no se ve rojo los eritrocitos. Esto es ya con una tinción. Pero pues aquí estamos dando un diagnóstico sobre que aquí hay parásitos en la sangre. Lo cual no es bueno porque no tendría que haber en la sangre. ¿Sale? Ni en la sangre ni en la orina jamás va a haber ni bacterias ni nada. Tienen que ser líquidos estériles. Si hubiera algo, cualquier cosa, pues ya es ahí de alerta. Entonces, bueno, en este caso estamos viendo que tiene este parásito. Vean ahora esta otra imagen, es Trichomonas y también tiene su flagelito por aquí, es otro parásito. ¿Alguien conoce a Trichomonas? No. ¿Qué tal que les digo la No. especie? No. Trichomonas vaginalis. Ah, Las mujeres por lo menos. ¿No? Trichomonas vaginalis, pues sí, también es un parasitillo que se puede encontrar exactamente ahí. Y pues obviamente causa infecciones. Todos estos tienen tratamiento, sí tienen tratamiento, pero no son antibióticos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de bacterias. ¿Cuál será el tratamiento de estos si son parásitos? Hablábamos de bacterias, son antibióticos, de los virus son antivirales y de estos que son parásitos. Desparasitantes. Sí, son más comunes los así conocidos como desparasitantes, pero solo cuando hablamos de estómago. Pero en general se conocen como antiparasitarios. ¿Sale? Entonces, para que vean que esto no se trata con antibióticos, cada microorganismo, sobre todo cuando hablamos ya de patógenos, pues van a tener su tratamiento, pero específico, ¿ok? Entonces, bueno, estos son unos ejemplos para que conozcan. ¿Alguna vez alguien le ha dado una infección parasitaria? Que no sean las más comunes por amebas y que sean los dolores estomacales. No, muy sanitos. Qué bueno. Ojalá que sigamos así. Vean, aquí tenemos Mickey Mouse, ¿no? De ciliados. Este sí ya es verdadero. Este era el que les decía que es el más común, el más conocido, el más, pues sí, el más conocido. Tenemos aquí a Paramecium. Y Paramecium es un protozoario bien grandote, pero vean, aquí se definen mejor los cilios, ¿no? Que es lo que me interesa que vean de acuerdo al movimiento. Entonces, bueno, aquí tenemos a Paramecium y los cilios se aprecian mucho más en esta parte de aquí arribita. ¿Los logran ver? Están como sí. Sí. entre transparentillos, refringentes. Aquí tenemos otros también ciliados, ¿no? Vean los isas a cuando lo ven siempre le llaman el pelos. Entonces, bueno, no es el pelos, es un protozoario ciliado. Este es el que les decía, parecido a las vorticelas que están aquí. También este es uno más grandotote y tiene sus cilios. Entonces, bueno, hay una gran variedad, ¿no? Aquí ya son imágenes de veras, otros microorganismos ciliados. Este que tenemos aquí se le ven los cilios, aquí se le ven los cilios. Ven que se ven muy refringentes. Aquí también en esta parte de arriba de esta coronita se le ven los cilios. Estas son las vorticelas, aquí tienen los cilios. Pareciera como su tallito. Esto se llama pedúnculo. Cada cosa tiene un nombre, ¿no? Pero este se llama pedúnculo y actúa como un resorte. Así, se vuelve a encoger y de repente se suelta así, tan larga como esta. Es para ir atrayendo su comida también. Vean aquí, es otro tipo de técnica y de microscopio en el cual ya podemos observar bien a los cilios para que no les llamen pelitos.
Perdón, profesora, ¿y los cilios qué función tenían? ¿Movimiento? Movimiento, acuérdense que tenemos 3 grupos móviles, los ciliados, ajá, o sea, los que se mueven por cilio, en común, ¿no? Los flagelados o los mastigófora, los que tienen flagelo, y los arcodinos que tienen los pseudópodos, como las amebas. Am, todo esto ustedes lo podían observar, ya no estoy compartiendo, ¿eh? Todo esto ustedes lo podían observar cuando veíamos la columna de Vinogradsky. No me acuerdo si ya les dije, sí ya les dije que al final de la columna de Vinogradsky procedíamos a observar al microscopio, ¿o no? Sí, sí lo mencionó. Y nos dijo Lo algo, ¿sí? mencionaron. Sí, entonces ahí, aunque la columna de Vinogradsky tiene obviamente su otra finalidad, ¿verdad? Que es la que ya mero van a revisar con la maestra y que ya vieron de hecho en una presentación anterior, cuando les explicó para qué lo hacían. Ya ahí en el laboratorio lo que hacíamos después de casi un mes de incubación es que ustedes como alumnos iban viendo los diferentes estratos que se habían formado, o sea, las capitas que ustedes podían distinguir gracias al óxido, al indicador redox que ahorita ustedes en su casa no usaron, ¿verdad? En el laboratorio usamos un redox y con ese redox nos damos cuenta en dónde hay color y en dónde no hay color y cómo están siendo los estratos que se van formando dependiendo la actividad metabólica que haya ahí de los microorganismos. Entonces, al final, ustedes lo que hacían era ver esas columnas, esas 4 columnas que manejábamos ahí en el laboratorio y podían identificar qué veían a nivel de la superficie, si a la mitad de la columna tenían otra capita, en el fondo también hacían las observaciones. Y si recuerdan, ojalá que recuerden, cuando la maestra Gil les explicaba esa práctica, este, bueno, en esa presentación de inicio nada más, les enseñó que nosotros poníamos también unos cubreobjetos, ¿no? En esos cubreobjetos, cuando al final los sacamos y los observamos en el microscopio para ver qué se había adherido ahí. Y ahí ustedes podían ver, dependiendo, claro que el sedimento y el agua de cada estación, porque eso hacía diferencias, ¿no? También ustedes tenían que ver si hay algas verdes, si había algas doradas, si había cianobacterias, podían distinguir si había amebas, si había protozoarios flagelados, si habría protozoarios ciliados, si había otro tipo de organismos invertebrados que ya no son parte de los microorganismos, pero sí son organismos microscópicos, ¿verdad? Que esa definición la dimos desde la primera sesión. Entonces, sí veían un montón de cosas y tenían que tratar de analizar y de explicar debido a cada tratamiento que tenía la columna, porque hay una columna que era la testigo, otra columna que estaba contaminada con sacarosa, otra con detergente y otra sin luz. Entonces, dependiendo de esos tratamientos, tratar de analizar y de explicar si es lo que ustedes se hubieran esperado de encontrar ahí o no, dependiendo todo ese metabolismo, ¿no? Entonces, sí es muy bonito. Ahora, yo no me quiero adelantar, quiero, cuando la maestra Gil les dé esa práctica, no sé si les va a mostrar algunas imágenes sobre lo que veían sus compañeros, porque pues, les digo, ninguno estaba tan preparado como tener material de fotos y videos, ya que pues, nunca nos había pasado algo así, ¿verdad? Como ahorita. Pero de vez en cuando sí tomábamos algunos, no sé si ella les vaya a compartir. Si no tuviera ella, yo les voy a pasar unos links de unos videos de una página en YouTube. Muy buena, muy bonita. Algunos ya tienen más tiempo que otros esos videos, pero ahí pueden distinguir todo lo que ustedes podían haber observado en el microscopio. ¿Qué es esto que estamos hablando? ¿Sale? Entonces vamos a esperar a ver si sí les muestra alguno que otro material. Y si no, yo les comparto links. Nada más me acuerdan, ¿sale? Para que les comparta esos links de los videos. ¿Ok? Sí, profesora. Ok. Muy bien, Regina, creo que solo está usted. Vamos a ver, Regina, ahora el último tema que corresponde a este segundo parcial. ¿Está bien, Regina? Sí, profesora. Perfecto. A ver. Me dice cuando vean la presentación, Regina. Ya se ve, profe.
Gracias. A ver. Ok. Vamos a hablar de crecimiento microbiano. Pero dígame, Regina, o los espíritus que tengo por aquí, ¿qué es crecimiento? Primero, ¿qué entendemos por crecimiento? Ustedes han crecido. ¿Qué es crecimiento? Un desarrollo. Un desarrollo, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué o qué? ¿Respecto a qué? ¿Conforme a qué? Pues Dependiendo de qué. Puede ser en tamaño o cantidad. Ok, muy bien. ¿También qué? No, y el... con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien, sí, ya estamos hablando del tiempo, ¿verdad? No es que haya crecido así de la nada de un día a otro. Todo esto lleva tiempo, toda la creación que ahorita ustedes son, sean como sean, no fue de ayer a hoy, ¿verdad? Fue de un tiempo desde que nacieron para acá. Ujú. Ahora alguien más me mencionaba también otra cosa. No nada más es crecimiento en tamaño, porque nosotros hemos crecido en tamaño. Algunos han crecido más de estatura, algunos menos, algunos han crecido más a los lados, algunos menos, etcétera. Pero también mencionaban por ahí, puede ser crecimiento en tamaño o también en número. ¿Cómo qué? ¿Qué podríamos hablar que crece en número? Las poblaciones. Ujú, las poblaciones. ¿Qué más? Las bacterias. Muy bien, ¿verdad? Pues estamos hablando de microbiología. Muy bien. Las bacterias. Por ejemplo, fíjense, ¿será igual el crecimiento que tengamos nosotros con el de las bacterias? Pues no, ¿verdad? A la bacteria no le No. va a crecer un brazo, no le va a crecer las piernas, no les van a crecer las orejas, ¿verdad? Nosotros no es que nos quedemos 10 minutos aquí sentados o acostados como estén ahí en su cama y a los 10 minutos van a tener alguien al lado igualito a ustedes, como que se dividieron ustedes, ¿o sí? No. No, No. ¿verdad? No. Imagínense así que de repente, se empiezan a estirar, ¡pua! Y de repente voltean y ya hay alguien igual a ustedes ahí, como los gremlins. ¿Vieron los gremlins? Sí. Sí. Ok, Sí. 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 son clásico, muy bien chicos. Entonces, el crecimiento lo podemos definir, ¿sí? Como ese incremento, ¿no? Y puede ser un incremento como tenemos aquí ordenado de todos los constituyentes celulares, ¿verdad? Implicando un aumento de masa celular y que eventualmente conduce a la multiplicación celular. Entonces ustedes van creciendo en masa, ¿no? Hasta ahorita, muchas personas que ya por la pandemia también se preocuparon por sí mismas, que irse al gimnasio, que hacer ejercicio, y se dice, no, vamos a aumentar la masa corporal, vamos a aumentar quién sabe qué. Entonces es todo este incremento, ¿ok? En cualquier sistema biológico. Ahora, hay dos tipos de crecimiento respecto al tiempo. ¿Cuáles son esos dos tipos de crecimiento? Bueno, yo les preguntaría aquí, cuando ustedes eran bebés y ahorita que ya son todos unos jóvenes, ¿todo en su cuerpo les creció igual respecto al tiempo? Tengo No. entendido que no. Hay cosas que no crecen. Pues no, ¿verdad? Imagínense que su cabeza les hubiera crecido igual respecto al tiempo como sus piernas. ¿Cómo estaría su cabeza ahorita? Muy grande. O sus orejas, imagínense arrastrando las orejas. Ahí las orejas que les lleguen hasta los codos. No, ¿verdad? Tenemos dos tipos de crecimiento en estos sistemas biológicos. Un tipo de crecimiento que va a ser equilibrado y otro desequilibrado. Y entonces cuando hablamos de un crecimiento equilibrado es que todos estos componentes celulares van aumentando en la misma proporción respecto al tiempo. Misma proporción. Esa es la diferencia con un desequilibrado. No todos los componentes celulares van a aumentar en esa misma proporción. El tiempo siempre está. Ya dijimos que es lo más importante.
Pero el chiste de que este crecimiento es ver si aumentan o no en la misma proporción y ya estamos hablando de esta diferencia en el crecimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí. Ah, qué bien. Ya llegaron más personitas. Muy bien. Ahora, vamos a centrarnos, porque esto no es una clase de anatomía ni de nosotros, ¿verdad? Estamos centrándonos en los microorganismos y vamos a hablar entonces cómo es el crecimiento en estos organismos unicelulares. Cuando yo me refiero a ellos con esta palabra de crecimiento, lo que tiene que venir a mi cabeza luego, luego y lo único es que va a haber un aumento en la población. ¿Sale? No es que la bacteria se haga grande y grande y grande y grande y grande, porque si no, imagínense, pues sí la alcanzaríamos a ver en algún momento, ¿verdad? Imagínense que las bacterias crecieran así, en su tamaño, grande, 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 grande. No, ellos van a crecer, pero la manera en la que tienen crecimiento a nosotros es sinónimo de reproducción. ¿Por qué? Porque aumenta la población. Como esta imagen que tienen muy sencilla de entender. En el primer cuadrito vemos 2 bacilitos, en la siguiente más, en la siguiente más, y bueno, aquí ya está todo atascado. Ya hubo toda una multiplicación celular. Mande. Dice que es de aumento de población, pero no hay crecimiento en la célula misma. No como tal, por eso les decía, no hay crecimiento de que la bacteria esté comiendo y comiendo y comiendo para que ella crezca y crezca y crezca y doble su tamaño y más y más y más y más, porque si fuera así nosotros podríamos ver a todos los microorganismos, ¿no? Imagínense a una bacteria, Escherichia coli, que estuviera creciendo así, pues en algún momento hasta tendríamos al lado una bacteria bien grandota, ¿no? Imagínense el baño, imagínense las manos de los que no se las lavan después de ir al baño. ¿Cómo veníamos? Y nada más estamos hablando con Escherichia coli, y hay una gran diversidad de bacterias. Pero por eso les decía, cuando hablamos de crecimiento en ellos, nos tenemos que referir al aumento que hay en la población. Creo que en donde se puede llegar a confundir es que a veces pensamos que la bacteria tiene cierta etapa donde es un bacilo bebé, después ya un bacilo joven, y después ya es adulto y se reproduce y así. O sea, como que ese crecimiento de tiempo es como lo que se... O sea, me llegó ahorita eso, ¿no? Sí. Y está muy bien, Marta. Es Marta, ¿verdad? Está muy bien, Marta, porque lo estamos ligando con nuestro conocimiento básico de biología de primaria, secundaria y etcétera, ¿no? A nosotros que nos han enseñado siempre. Naces, creces, te reproduces, mueres. Algo similar tienen las bacterias, que no se preocupen, ahorita lo vamos a ver, pero no es como que crezcan así como nosotros, por eso les decía, ustedes cuando eran un feto y luego etcétera, 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 hasta que nacen. Llegan a bebé y luego de bebé ustedes comen y etcétera, 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 para que sigan creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Hasta ahorita que ustedes están creciendo. Llega un momento en el que muchas cosas dejan de crecer, por ejemplo, su estatura, algunas partes de su cuerpo, etcétera. Pero se sigue creciendo y avanzando en metabolismo y en edad, ¿no? Tanto así que ya cuando una persona es adulta o es un adulto mayor, ¿no? Que así se le conoce ahora, pues ya no tiene las mismas capacidades en el cuerpo que un joven, ¿no? Entonces, no es como que esté dado la bacteria así, pero ahorita vamos a ver más adelante cómo son sus etapas, ¿no? En este caso son fases. ¿Cómo son las fases que tiene este crecimiento microbiano? ¿Sale? Sí, sí lo vamos a hablar. No como tal se lo imaginen que va a ser un bebito así, no, pero sí pasan por unas etapas. Ahora, para que les quede un poquito más claro, fijémonos en esta imagen. El proceso ya hemos hablado en otras clases. El proceso se llama fisión binaria. Y esto de la fisión binaria, si ustedes recuerdan, lo mencioné un poco cuando hablamos de la morfología microscópica, que las bacterias podían tener agrupación. Si recuerdan, estas agrupaciones se pueden dar dependiendo del número de planos en los que la célula se divide, ¿se acuerdan? Sí, Sí. Y yo les mencionaba que ese proceso de división celular en este caso se llama fisión binaria. ¿Ustedes conocen otros procesos de división celular? ¿Cuáles?
que les enseñan desde biología básica. Mitosis La- y Ujú. La mitosis, la meiosis, ¿verdad? En el caso de los hongos levaduriformes está la gemación, así se le llama. Por eso también se les conoce como gemas a las levaduras. Y en este caso, hablando de bacterias, es fisión binaria. ¿Sale? Entonces, en la fisión binaria, lo que ocurre es, en este ejemplo que tenemos con un bacilo, hay dos tipos de señales. Ajá. Acuérdense que todo esto es señalización química, no es que la bacteria piense. Entonces, hay dos señales. ¿Cuáles son? Bueno, el material genético que tiene esa bacteria se replica. Ujú. Y una vez que se replica, o sea que ya tenemos ahora la copia de ese material genético, se va a empezar a segregar, se va a empezar a separar, a alejar. Ujú. Entonces empieza a segregar ese material genético y eso hace que ahora la pared y la membrana empiecen a elongar, haya una elongación, se empiezan a estirar. Ujú. Cuando se empieza a estirar esa pared y la membrana celular, llega el momento en que se empieza a dividir, se empieza a formar un septo. ¿Qué es un septo? Pues esta rayita que ustedes ven aquí, ¿sí la ven en esta imagen? Aquí en el segundo bacilo. Sí, Esta como sí. división Sí. se empieza a partir. Entonces, vean, aquí ya tengo el material genético replicado, se empezó a segregar, lo que hizo que la célula tuviera una elongación, así se le conoce, se estire, se alargue y se forme ese septo. Ese septo, después de cierto tiempo, termina por cerrarse y ¡pum! Tenemos ahora dos células hijas. De hecho, de ahí el nombre de fisión binaria, dos. De cada célula vamos a tener dos hijas, ¿ok? Entonces ahí tenemos la fisión binaria. Eso es lo que ocurre. Es sencilla, ¿no? Bueno, yo siento que es sencilla. Por ejemplo, en mitosis pues, tuvieron que aprenderse 4 fases. La profase, metafase, telofase, anafase. En la meiosis más. Ujú. Es más, quién sabe si se acuerdan todavía. Pero aquí en la fisión binaria pues nada más tenemos esto. Veamos esta otra imagen, es lo mismo. Otra vez, aquí tenemos el ejemplo del bacilo, tenemos su cromosoma, la replicación de este cromosoma y que la célula tiene esta elongación. Y el material genético se empieza a segregar, aquí se forma el septo, vean ya la longitud que alcanza pues sí, este proceso de fisión binaria para que se forme el septo y después de cierto tiempo el septo se cierra y finalmente se separan ahora sí muy bien esas dos bacterias hijas. ¿Ok? Entonces vean que cada célula ya tiene su cromosoma. Y aquí vean, el comienzo del septo requiere dos señales. Uno, que el cromosoma haya terminado su replicación y ya esté segregado, o sea, ya está en los extremos opuestos. Y dos, que esa célula alcance una longitud de alargamiento para que se forme el septo. ¿Sale? Entonces vean aquí esta otra imagen. ¿Le puedo pasar? No, no, sí, no. maestra. No. No, espero tantito. Sí. Eso es lo que ocurre en una fisión de ruptura binaria, dos células. De nosotros ese tipo de reproducción para que ustedes den hijos, pues no todos, ¿verdad? Para empezar son las mujeres, dependiendo del tipo de cromosomas. Y ahora sí, en las mujeres pues no es como que de un día a otro, ¿verdad? ¿Cuánto tardan en dar ustedes herencia? Como 15 años, ¿no? La próxima. No, ¿en cuánto tiempo nació un bebé? Ah, 9 meses. 9 meses. pensé que cuánto tiempo para ya estar listos para eso, yo no sé. Ah, Años de- ok. No, ni se crea. Desde los 10 años, 11 años ya. Acuérdense que una cosa es biológicamente, Y pero... referente al tiempo, ¿cuánto tarda este proceso? Ay, qué buena pregunta. ¿Quién es Marta? Sí. Marta ya vino a clase, muy bien. En general, la mayoría de las bacterias
tardan 20 minutos. Escherichia coli, 20 minutos. Ahora, hay otro tipo de bacterias también, dependiendo su estructura celular y su metabolismo, que sí llegan a tardar en hacer esta reproducción. Pero no estamos hablando de días, no. Pueden ser 40 minutos y en muy pocos casos hasta 1 hora, pero en general 20 minutos ya tenemos fisión binaria. Entonces imagínense su taquito bien rico de los compaches o de donde quieran, que viene cargado de, no de un bacilo, 10,000 bacilos. Y esos 10,000 se los comen. En nuestro ejemplo de siempre, llegan 100 a intestino. Esos 100 se adhieren, como ya vimos, por cierta estructura, ¿verdad? Ya vimos a las fimbrias, ya vimos los pilis, y entonces se adhieren y empiezan a colonizar. ¿Qué es colonizar? Pues que hagan fisión binaria, que se reproduzcan, que crezcan exponencialmente. Y entonces de esos 100 que llegaron, pues se hacen fisión binaria. Si de cada célula tenemos 2 hijas, cuando se dividen esas 100, ¿cuántas vamos a tener? 200. ¿Ustedes creen? No me voy a adelantar, vamos más adelante. Este tema es de eso. Van a aplicar su matemáticas básicas, o yo espero, ¿verdad? Porque como que llegamos a esta parte y medio se hacen bolas. Pero bueno, vamos a ir a más adelantito. Ahora, esto es lo mismo, ya me lo paso. Vean esta imagen. Estas son imágenes, bueno, tenemos la de la izquierda, ¿sí? Aquí está ocurriendo el proceso de la fisión binaria. Son 2 bacilos que tenemos, pero aquí se marcó con un fluorocromo, por eso ustedes ven la fluorescencia, con un fluorocromo, perdón, una proteína que es específica de este proceso, que se expresa o se empieza a acumular en grandes cantidades en causante del septo. Entonces vean, tenemos aquí al bacilo, lo que ven de verde es ese septo, que así se nota aquí todavía no termina bien, ¿verdad? De cerrarse para separar y listo, aquí tenemos la unión con su otro bacilo. En la imagen de la derecha tenemos abajo Mickey Mouse y arriba la verdadera. Aquí además de que está marcada con un clorocromo verde la proteína FTSZ, también está marcado de azul. ¿Qué creen que sea lo de azul? ¿El cromosoma? Exacto. ¿Material genético? Entonces de azul está marcado su material genético, que podemos ver que ya se encuentra en lados opuestos y en medio está este septo. Aquí esto ya está pasando por la fisión binaria. Entonces sí hay formas de poder demostrar todo esto, de hecho por eso se conoce, para que ustedes vean. Y esta proteína pues es muy importante cuando se habla de fisión binaria. Ahora, mencionábamos que hablando de crecimiento de las bacterias, de crecimiento de unicelulares, nos referimos como un crecimiento en el cual va a haber un aumento de la población. Eso lo podemos traducir a un crecimiento exponencial, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, empiecen a ligar, yo siempre les digo y se los vuelvo a repetir, relacionen todo lo que hemos visto. ¿Ustedes cómo determinan UFCs? ¿Qué es lo que dan al final? Un número con exponente, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Todo el reporte que Sí. se hace de UFCs es por esta razón. ¿Por qué nosotros reportamos así con notación científica? Pues esto quiere decir, viene de aquí, del crecimiento que es exponencial. Yo estoy determinando ese crecimiento, ¿sale? Entonces, vean, aquí tenemos un ejemplo. Yo siento que es muy fácil, si alguien se me queda, me dice. En este tenemos el número de células, el número de generaciones y el exponente, ¿no? Y partimos de un bacilo. Voy a ponerle a esto con nombre bacilo. Entonces tenemos un bacilo y este bacilo me está diciendo después que ahora voy a obtener 2 cuando ocurre el proceso de la fisión binaria, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. De un bacilo obtengo 2 porque fue el proceso de fisión binaria. Quiere decir que esta es mi primer generación, ¿ok? Y es como si yo tuviera expresado 2 a la 1. Ahora vean, si esos 2 pasan por el proceso de fisión binaria, pues ahora voy a tener 4. Y esta ya es mi segunda generación. Si yo tengo otra generación, o sea que estos también pasen por fisión binaria, vamos a tener 8.
Y si estos 8 pasan por fisión, después 16 y después 32. Vean, aquí en este ejemplo llegamos hasta 5 generaciones. Esto yo lo puedo resumir como esto. Lo que yo estoy obteniendo aquí es 2 a la 5. Es un valor ya exponente. Ujú. Este es un modelo matemático que sigue el crecimiento exponencial. ¿Cómo ven? Es sencillo, ¿no? Entonces tenemos 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, y así dependiendo el tiempo que pasen y las generaciones que vayan surgiendo. Es como ustedes, en nosotros no es tan rápido, ¿verdad? Porque tardamos 9 meses y de aquí en lo que naces, creces, y si te reproduces y si no, pues ya hasta ahí llegó la herencia. Pero ustedes tienen a sus papás tienen a sus papás, que son sus abuelitos, y bla, 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 ¿no? Todo el árbol. Es lo mismo. ¿Y ese Nosotros crecimiento, seguimos siendo generaciones. ¿Vale? ese crecimiento es lineal? Ah, muy bien. Ahorita vamos a una cinética. ¿Ok? Entonces, esto es el crecimiento exponencial. Ahora, antes de pasarme a la gráfica y explicarles por qué hay una cinética, claro que hay una cinética, y ustedes, pues estos temas deben ser, pues, papa, ¿no? Bueno, yo digo. Pero, antes de pasarnos a eso, vamos a platicar un poquito de cosas que ustedes ya hasta hicieron en su casita, ¿no? Que ya hasta pudieron haber notado y muchos ya lo hicieron y lo hemos discutido en algunas otras clases de laboratorio. ¿Qué necesito darle yo a ese microorganismo para que tenga un crecimiento? Porque no va a crecer así nada más porque sí, ¿verdad? ¿Va a haber algunos factores que promuevan su crecimiento? Sí, pero así como lo van a promover, también puede haber factores que lo lleguen a limitar, que lo lleguen a inhibir o que de plano lo maten y que ya no crezca. ¿Sale? Entonces, puede ser, y lo que más hemos usado y que ustedes cuando hicieron sus medios caseros fue nutrientes. Ustedes se divirtieron, o yo espero que se hayan divertido, al hacer sus medios de cultivo. Le agregaron lo que quisieron, que si el caldo honor, que si la papa, que si la leche, que si el azúcar, que si frijoles, que si lo que quieran. A final de cuentas estaban aportando nutrientes. Claro, esto no podemos hacerlo ya de esta manera tan así en un laboratorio porque nosotros ya tenemos el conocimiento de que hay ciertos nutrientes que también pueden inhibir a otro tipo de microorganismos, ¿no? Ya hemos hablado de medios de cultivo, pero los nutrientes son un factor importante que vaya a limitar o promover el crecimiento de ellos. El espacio. Imagínense el espacio, hablando de microorganismos en suelo, hablando de microorganismos en agua, en los sedimentos. Acuérdense que con ustedes todo es muy ambiental. Si ahí hay algún microorganismo que esté produciendo o esté sintetizando algo que sea tóxico para otro, ya hemos hablado de unos ejemplos también. Imagínense que hay un honguito ahí creciendo feliz de la vida y resulta que el honguito está sintetizando antibiótico. ¿Qué puede pasar ahí alrededor si están en suelo? Inhibirá el crecimiento de otros microorganismos a su ¿De alrededor, cuáles? Si es un de, antibiótico. de bacterias. Muy bien. Entonces fíjense todo lo que ya tienen para analizar. Bueno, ojalá que ya se empiecen a asombrar de todo lo que ya tienen de conocimiento. Bueno, que yo espero que lo tengan. Entonces puede haber formación de ciertos productos tóxicos y ahí ya mataron al vecino, ¿no? Que haya ciertas interacciones negativas. Hablando de interacciones, que es un tema del último parcial, no me acuerdo si está en el tercero o en el último, que son las simbiosis. Hay diferentes tipos de simbiosis, unas con significado positivo y otras con significado negativo. Entonces también, si llega otro microorganismo como los virus y los mata, entonces va a haber muchos factores que limiten su crecimiento, como nosotros. Para empezar, imagínense, cuando ustedes nacieron, no sé ni los conozco, ¿sí? Así que son ejemplos, no quiero que tomen como que las cosas, directas hacia ustedes, son ejemplos para entender este tema. A lo mejor hay quienes sí tienen bien a sus papás,
A lo mejor hay quienes no tienen a sus papás y los cuidó alguien más. Ustedes saben que en el mundo hay personas que no tienen ni papás y van creciendo como pueden, ¿no? A lo mejor hay quienes sí les dieron leche materna, a lo mejor hay quienes les dieron pura fórmula, a lo mejor quienes ni les dieron leche y pues por obra y gracia de Dios están aquí. Ujú. Y conforme fueron creciendo, pues los fueron tapando, cobijando, les dieron ropa, otros que no, que si se mojaban, si no se mojaban, si comían papel, si comían suelo, si hacían travesuras, si comían otro tipo de cosas. Todo eso va a ser en respuesta, su crecimiento va a ser respuesta de eso. Ujú. Que si los sobreprotegían y entonces ahora todo les hace daño, o al contrario, ni los importaban y aunque sí tenían papás, los dejaban que se contagiaran con varias cosas y ahora pueden ser muy fuertes, no lo sé, o a lo mejor al contrario, también depende mucho de cómo es su respuesta inmunológica, ujú, que si dónde vivían, la colonia en la que viven, son colonias seguras, a lo mejor en ustedes todo fue bien, pero los de alrededor, poniendo un ejemplo de productos, formación de productos tóxicos, pues a lo mejor vivimos al lado donde hay una casa que son asesinos, hay narcos, me crucé y tuve la mala suerte de cruzarme en el mal momento y pues ya hasta ahí se acabó con la vida, o tal enfermedad, a lo mejor ni siquiera es culpa de ustedes si tienen enfermedades ya de herencia, hay algunas enfermedades que son hereditarias. ¿Sí me explico? O sea, todo lo que somos nosotros y lo que todavía nos falta, que ojalá que sea mucho tiempo, va a ser en respuesta de todo lo que yo pasé desde bebé, desde chiquito, de todo, de mi ropa, de alimentos, de todo, 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 educación, de todo. ¿Y cómo van a ser en el futuro? También va a ser eso. Cómo son ahorita, si están aprendiendo o no, cómo les ver en el futuro en el trabajo, si van a copiar en el trabajo, si los van a correr porque nunca pusieron atención o siempre pusieron atención, investigaron y les va a ir bien, etcétera. Lo mismo los microorganismos. Pásenlo ahora con los microorganismos, estos ejemplos que acabamos de ver. Entonces vean, entre más apropiado sea el ambiente, una población va a favorecerse en su crecimiento. ¿Sí? En pocas palabras, lo que siempre se dice del mexicano, el mexicano en vez de ayudar, te tira, ¿no? Por envidia. En los microorganismos no es que haya envidias, ¿verdad? Porque no piensan. Pero si todo es favorable y si todo es óptimo, esa población va a seguir creciendo y estando ahí, y estando ahí, y estando ahí. Si hay los nutrientes apropiados, en calidad, en cantidad, factores ambientales, pH, temperatura, humedad, salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si es óptimo, el microorganismo no va a tener ningún problema. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando ya no? Veamos la pandemia. Ya no podemos salir, no se puede salir a jugar, no pueden salir bueno, de que pueden, pero pues, se pueden enfermar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya limitan. Entonces todo eso nosotros ya lo vimos también. Ya vieron ustedes control de crecimiento microbiano. ¿Cómo paro yo a que crezca un microorganismo en mi panza? Pues me tomo un antibiótico. A mí no me interesa que el microorganismo crezca en mi panza, al contrario, me está haciendo un daño. Me tomo mi antibiótico. Tengo una infección en el ojo, mi antibiótico. Tengo un hongo en los pies, pues órale, su antifúngico. Tengo esto, tengo lo otro. Pero cuando hablamos del ambiente, ahí es donde tienen que relacionar, porque ahí los microorganismos sí tienen que estar. Es su hábitat. No es que en nuestro cuerpo no haya, ya hablamos de que hay microbiota específica, pero quienes no pertenezcan a la microbiota va a haber problemas. Entonces, ahora, si los nutrientes y condiciones son idénticos a los del ambiente donde crecí exponencialmente, no va a presentar ningún retraso ese microorganismo, esas poblaciones. Sobre todo cuando nosotros trabajamos ya con ellas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo estamos haciendo artificialmente. Nosotros vamos a semejar, ya hemos hablado de esto, semejar las condiciones para que ellos crezcan. Pero si hay algo que no podemos, eso va a limitar su crecimiento.
Ujú. No es lo mismo cuando están ahí en su ambiente natural a cuando ya lo hacemos artificial. ¿Ok? Y esto es lo que dice la siguiente diapositiva. Sin embargo, si hay cambio en los nutrientes o condiciones, la población requerirá de cierto tiempo para adaptarse. Pero aguas, si es que puede. Adaptación. Adaptación. Esa palabra es muy bonita e interesante. ¿Ustedes se han logrado adaptar al nuevo mundo? ¿Qué quiere decir? Ah, hay una pandemia. Pues ni modo. Tengo que adaptarme ahora a vivir. ¿Cómo? Tengo que usar cubrebocas, tengo que usar careta, no contacto con gente o con mucha gente, es posible pues no salir, pero si salgo con todas estas condiciones que van a crear que yo tenga una seguridad. Me estoy adaptando. Quienes no se adaptan, vámonos a la playa, no pasa nada, venga el otro, etcétera. Otro ejemplo de adaptación es, si yo ahorita les dijera, ¿saben qué? Regina es bien buena onda, además de que siempre entra a las clases y contesta, y nos va a llevar a todos a Canadá. Pero como nos va a llevar Regina, la única condición que pidió es que sea en invierno. Y Regina nos lleva a todos en invierno. Pero ¿qué creen? Regina nos avisa a la última hora de ya. Entonces nadie puso maletas. Y todos nos vamos a Canadá, en invierno, así como están ahorita. Están en chanclas, y están en shorts, así. ¿Qué nos va a pasar llegando a Canadá a temperaturas de -20? Va a dar frío. ¿Nos va a dar frío? Pues mínimo. ¿Pero qué más? Nos ¿Nos va a dar una congelamos? hipotermia. Nos va a dar una hipotermia, ¿verdad? Depende cómo están. Dudo que ahorita haya alguien con su chamarra, pero a lo mejor sí, ¿no? Tal vez lo que más podríamos pensar es, pues todos nos vamos a morir de hipotermia. Bueno, puede ser. Puede ser que a lo mejor alguien que sí lleva pantalón y chamarra y va más cubierto logre sobrevivir más días. Puede ser que alguien que tal vez llevaba short sobreviva porque su sistema inmunológico está bien pro. No sabemos. Pero a lo que voy es, ¿con tiempo nos podríamos adaptar? ¿Qué dicen? Sí, Sí. buscaremos los medios, ¿no? Para adaptarnos al Exacto, lugar. ¿verdad? Sobre todo si buscamos los medios. Exacto, muy bien. Vamos a decir que alguno que otro sí llevaba dinero y etcétera, pues ya se compraron que las chamarras térmicas, toda esta ropa térmica, un pantaloncito, gorritas, etcétera. Algunos hasta ya pudieron rentar una casita ya con calefacción y bueno, ok, pero ¿qué pasa con algunos otros que no puedan? Ya es mínima, ¿verdad? Esa capacidad de sobrevivencia. Entonces es muy importante también con los microorganismos. Si hay microorganismos que están en su ambiente natural, pero de repente ya no hay nutrientes, pues habrá quienes puedan ahí estar soportando un tiempo, pero habrá quienes no. Por ejemplo, si yo les preguntara así de rápido, que ya hemos hablado de una estructura de resistencia, ¿quiénes serían los microorganismos que podrían estar ahí aguantando? Los que tienen la capa. Los que tienen esporas, ¿verdad? Porque ya vimos que las esporas son estructuras de resistencia. Todo aquel microorganismo esporulado por eso va a estar ahí. Si en algún momento hay algún factor que esté limitando ese crecimiento, pues va a esporular para que queden ahí las esporitas. Pero el que no esporula, pues adiós. Sobre todo si se prolonga mucho tiempo. Si no hay luz y yo necesito luz, ¿qué va a pasar? Podría aguantar ahí un rato, pero pues, por favor, ya la luz, soy un alga, por favor. Ujú. Entonces, todo esto es muy cierto. Solo aquel que pueda adaptarse conforme el tiempo, ¿verdad? Pues puede estar ahí esperando. Entonces, eso aplica también en los microorganismos. Ahora, ya como otro punto, ¿a mí de qué me sirve hablar del crecimiento poblacional por si todavía no me han entendido con toda esta explicación?
Porque microorganismos ya dijimos, en todos lados tienen su importancia y todo me va a servir si yo lo aplico y trabajo en los microorganismos. Pero pues vean, o sea, ya hemos hablado de que hay campo industrial, en alimentos, microambiental aplicada, que es lo suyo. Ujú. Si yo voy a trabajar con bioremediaciones, o sea, ya desde ahí tienen que saber microbiología, porque es bio, no estamos hablando de remediación físico-química, estamos hablando de bioremediación. Y todo lo que están saliendo de energías nuevas renovables, del biogás, biodigestores, fotobioreactores, todo eso involucra a los microorganismos. El simple estudio que le hacen al agua involucra microorganismos además de lo físico-químico, ¿no? Hoy van a ver un análisis microbiológico que se hace en calidad de agua, sí o sí. Si van a trabajar con agua, tienen que saber de microbiología. Si quieren ver problemas de agua, también porque yo necesito saber qué es lo que tiene ese cuerpo de agua. ¿Y hay microorganismos? Sí, en el agua hay microorganismos. ¿Es normal? Sí. ¿En aire? No, ya vimos que no. ¿En suelo? Sí, sí es normal. Entonces yo tengo que saber todo esto si es que quiero dar una solución a algo o voy a estudiar algo. Ahora, llegamos finalmente a esta cinética de crecimiento clásica. Apréndansela, ámenla. Si tienen amigos QVP, rétenlos. Ustedes saben más. ¿Sale? Tenemos. ¿Qué estamos graficando? Ya dijimos que es respecto a tiempo. Muy bien. Podemos ver que aquí tenemos el tiempo. Ay, espérenme. Aquí está el tiempo. Y aquí estamos hablando de crecimiento. ¿Verdad? Estamos aquí con logaritmo. Podría haber sido UFC, podría haber sido número más probable, pero estamos hablando con logaritmo. Y nosotros podemos observar aquí en colores, la parte de arriba, que estas son las 4 fases de crecimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué ocurre en estas 4 fases de crecimiento. Una es la fase de latencia, 2 la fase exponencial, 3 la fase estacionaria, 4 la fase de muerte. ¿Preguntas hasta aquí de lo que hemos hablado? Creo que no, Creo que profesora. no, muchas cosas. No, ¿No? Ok. No, Entonces vamos a hablar de las fases de crecimiento. Vamos a empezar con la fase número 1. ¿Cómo se llamaba la fase 1? latencia. ¿A qué le suena latencia? Latente. Pues donde se van desarrollando o algo así. No, Cuando recién se acaba de ocurrir la fisión. no. Donde En se muchas comienzan a acostumbrar a películas. su medio. Muy bien. ¿Quién es usted? Axel. Axel, muy bien, Axel. Latente, está esperando, está en stand-by. Latente. Muchas películas de virus y esto, siempre está el virus, está latente, esto está latente. Latencia. El microorganismo, en este caso que estamos hablando de una cinética clásica de bacterias, se está acostumbrando a ¿qué, Axel? Pues a los nutrientes del medio en el que está. ¿Qué más? Además de nutrientes. No sé, quizá otras condiciones ambientales como de temperatura o de pH. Muy bien, ¿sale? Todo lo que hemos hablado ahorita lo podemos dividir en factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son lo que más usan ustedes, temperatura, pH, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Factores bióticos, ¿quiénes son los factores bióticos? Las interacciones. Tenemos 2 tipos de interacciones, intraespecíficas e interespecíficas, que bueno, más adelante hablaremos de ellas. Pero esos son factores bióticos. Entonces el microorganismo, en su fase de latencia, está nutriéndose, si tiene sus fuentes de carbono, si tiene pH de óptimo, si hay temperatura óptimo, si todas las condiciones son favorables para él, entonces va a pasar a la siguiente fase. Por lo tanto, la duración de esta fase de latencia va a depender
de si se encuentra en óptimas condiciones o no todo alrededor de él. Si no hubieran fuentes de carbono que él necesita, si no hubiera fuentes de energía que él necesita, si no hay una temperatura óptima que él necesita, va a estar ahí latente, va a estar ahí esperando que llegue Santa Claus con su regalo. Va a estar esperando hasta que llegue. Y si no llega, se va a morir. Y ya no pasó a la siguiente. ¿Vale? Pero si este microorganismo tiene todo óptimo para crecer, pasará a la siguiente fase. Debido a esto, este crecimiento en la fase de latencia se le llama que es un crecimiento desbalanceado. No hay un aumento en el número. Tenemos esta derivada. No hay un aumento en el número. Hay un aumento, dice, de tamaño. Vamos a ver qué quiere decir aquí en tamaño. Principalmente nos referimos a que tenga, ¿cómo explicárselos? Sus fuentes necesarias, sus alimentos necesarios. Pero no va a estar creciendo exponencialmente, o sea, no va a dar fisión binaria. ¿Ok? Si quieren imaginárselo, pero para ustedes, nunca decirlo así, pero para ustedes tomando el ejemplo de Marta, como que está en bacteria bebé. ¿Sale? Todo óptimo, todo fuentes de todo lo que ahorita ya mencioné. Por eso el número respecto al tiempo es igual a 0. Esto es lo que me quiere decir esto. Bueno, ¿qué les voy a enseñar a ustedes? Ustedes son más, sabelotodos en mate, ¿no? Ahora, esto pues es lo que acababa de decir. Y finalmente la duración de esta fase es variable. ¿De qué depende? De lo que también les dije. Si los factores y todas las condiciones son similares a las que se encontraba el microorganismo, tiene todo óptimo, va a crecer. Si yo lo hago en el laboratorio, entonces quiere decir que si el microorganismo tiene todo semejante a como lo hacía naturalmente, va a crecer y no va a tardar. Esta fase no va a tardar tanto. Ahora, esta fase de latencia también se le conoce como fase de adaptación, de ahí el nombre, se está adaptando. Y más comúnmente llamada fase lag, L-A-G. Fase lag, nosotros hacemos referencia a ella como la fase lag. ¿Ok? Ahora, el microorganismo tiene todo óptimo. ¿Qué va a empezar a hacer? Pues ahora sí va a reproducirse. Va a haber un crecimiento exponencial. ¿Y qué es un crecimiento exponencial? Ahora sí que haga fisión binaria. Va a aumentar en población. Va a aumentar en número. Vean cuántos sinónimos les estoy dando. Por lo tanto, por allá me decían, ¿cómo es esa cinética? Bueno, la cinética de crecimiento es de primer orden. ¿Sí? Me preguntaban, ¿es lineal o no? Sí. Es un crecimiento exponencial. La velocidad es específica. Aquí el número respecto al tiempo va a ser mayor al 0. ¿Ok? Además, también en esta fase exponencial o fase log de logarítmica, de aquí también el que siempre les decimos grafiquen sus datos en logaritmo, ¿sale? Y que obtengamos los resultados en exponencial. Pero también otra cosa que va a ocurrir aquí muy, muy, muy importante es que va a haber síntesis de metabolitos primarios, como los que tienen ahí. Entonces, aquí yo puedo calcular cuántas generaciones, el tiempo de generación, el tiempo total de ese crecimiento exponencial. De aquí el que sabemos nosotros que la mayoría de bacterias tarda 20 minutos en hacer esta fisión binaria. Y generalmente, bueno, ya al trabajar en laboratorio, en cultivos estacionarios o batch, nos dan como unas 10 generaciones. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es un cultivo estacionario o batch? Si yo pongo a crecer mi bacteria, esto era nuestra práctica 7 que ha sido eliminada del manual también ya, pero esta ya se había eliminado desde hace tiempo.
En esta práctica les enseñábamos a que hicieran ustedes su cinética de crecimiento. Trabajábamos con Escherichia coli. Con todo lo que hasta ahorita les he dicho, ¿cómo ustedes harían esta práctica? Tengo yo mi inóculo de Escherichia coli. ¿Qué le hago? Se pone en condiciones que necesita la bacteria. Muy bien. ¿Saben qué temperatura necesitaría Escherichia coli? 37 grados. Muy bien, entonces para empezar lo voy a poner en un medio así bien rico, un medio de cultivo. Cuando queremos ver cinéticas de crecimiento no trabajamos con medios sólidos, trabajamos con medios líquidos, o sea, los caldos. Entonces preparo un rico caldito ahí enriquecido para la bacteria. Voy a poner en mi ejemplo un litro de caldo, bien enriquecido. Y entonces le pongo un inóculo. Voy a poner ahorita 1 por 10 a la 4, o sea, 10,000. Entonces le pongo 1 por 10 a la 4 de inóculo, lo mezclo muy bien y lo incubo a 37 grados porque esa es la temperatura óptima. Otra cosa que también se hace en este tipo de cultivos es que se pone a incubar pero en agitación. Hay incubadoras en agitación. Entonces ahí yo le puedo poner ciertas revoluciones por minuto que esté agitando, pero a esa temperatura para que se esté incubando. Muy bonitas. Entonces se está mezclando ahí homogéneo. Pum, 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 pum. ¿Cuánto tiempo? Pues sí dijo que no sé, como una hora. Ahí, por ahí va su razonamiento muy bien. Si yo dije que qué, Que tardaban 20 minutos en hacer fisión binaria, ¿cómo podrían ustedes entonces estar checando que sí está creciendo? Para esta práctica, fíjense, esta práctica la hacíamos en todo un día. ¿Por qué? Bueno, o sea, todo un día entre comillas, porque pues era aproximadamente como ustedes llegan a la escuela, como entre las 7 a 8 de la mañana y como a 8 de la noche. ¿Qué se les ocurre que hacemos? Los monitoreamos en intervalos de tiempo para ver su crecimiento. Muy bien, yo monitoreo a intervalos de tiempo, muy bien. ¿Cómo creen que se hace monitoreo? Yo ya metí mi matraz en agitación, 37 grados, a las 8 de la mañana. ¿A qué hora regreso? Estamos de 8 a 8. Bueno, si nos dijo que tardan 20 minutos en dividirse, pueden ser 20 minutos o podemos dividirlo por hora. Muy bien. Nosotros lo que hacemos ahí es cada hora. Entonces, cada hora una persona de cada equipo sube al laboratorio. Bueno, ustedes, ya muchos no lo hicieron. Es más, yo no lo hice con ustedes. Yo lo hice todavía cuando era estudiante. Pero, cada hora se les hubiera dicho, vengan, una persona de cada equipo, para que tomen una alícuota de ese matraz, lo sacamos de la agitación y tomamos una alícuota y ¿qué hubiéramos hecho? Podemos hacer dos cosas. ¿Qué se les ocurre? Ustedes ya saben cuantificar. Bueno, en ecología llegamos a cuantificar a través del espectrofotómetro Muy bien, crecimiento de células. muy bien, esa es una. Y otra que aprendieron aquí en micro. Superficie. ¿Cómo La se llama? técnica de tinción superficial, no, ¿sí, no? Haríamos un aislamiento, ¿verdad? Una técnica de aislamiento por dispersión en superficie. Ya lo saben hacer, ¿no? Entonces podríamos hacer esas dos cosas. Claro, la más rápida es la de espectro, que esa es la que hacemos para tener los datos al mismo día. Pero bien podríamos sembrar a partir de esa alícuota cajas por duplicado y ponerle ahí bien su etiquetita de estas fueron a las 9 de la mañana, primer muestra o cosas así, incubar y en 2 días cuantificar cuántas hay ahí, ¿no? Lo más rápido es tomar una alícuota y leer en el espectrofotómetro absorbancia, ¿sale? Y así a las 10 y luego a las 11, 12, 1 hasta las 8 de la noche. ¿Vamos bien hasta aquí? Un cultivo estacionario es eso, o batch, que yo puse a crecer
al microorganismo por cierto tiempo y yo puedo trazar la cinética que ustedes vieron aquí. Entonces, fíjense, yo empecé con un inóculo inicial. Ojo aquí, la gráfica o la cinética jamás empieza del origen. Es como si no hubiera microorganismos y de la nada aparecieron, pues no. Nunca va a empezar del origen, siempre tiene que ser con un inóculo inicial. Entonces, a partir de este inóculo inicial, yo pude ver en mi ejemplo que estamos siguiendo que a las 8 de la mañana empezamos aquí. A las 9, a las 10, a las 11, a las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche. Claro, contando que lo hubieran hecho correctamente y la habilidad en el laboratorio y todo esto, ¿verdad? Que es lo que ustedes perdieron en este semestre, la práctica. Entonces, con esto yo puedo trazar esto y ya al final ese matraz lo desecho. ¿Por qué? Porque ya llegó a la fase de muerte, que ahorita vamos a ir más adelante. Maestra, Pero, mande. en base a ese, ¿puede regresar a la esquemita? Ujú. ¿Por qué marca como un cierto crecimiento si se supone que en la etapa de latencia pues está como en espera? ¿De crecimiento? O sea, sí, Ah, sí, porque... sí, sí, sí. Es Ajá. que esta gráfica está mal, pero eso se los explico al fin. Bueno, esta está mal. Si quieren, déjenme avanzo aquí con las fases y les enseño al final la otra grafiquita. ¿Sale? Pero Sí. muy bien observado. Ok, este ejemplo lo puse para que me entendieran que era un cultivo estacionario o baja. Eso es un cultivo estacionario. Yo nada más le pongo un inóculo, lo dejo incubando, cada cierto tiempo yo estoy monitoreando cómo va el crecimiento y finalmente llega a la muerte y ya, fin. Hay otro tipo de cultivos por lote alimentado, que es como lo que hacen las industrias. A una industria no le funcionaría hacer esto, se pierde mucho. En una práctica o en cosas más pequeñas, en investigación y esto sí. Pero ya hablando de una industria como veíamos el ejemplo de alimentos, de fármacos, de todo esto, no funciona un cultivo estacionario. Ok, déjenme avanzo con las fases y ahorita les digo por qué no, pero es para que me entendieran el cultivo estacionario. Y ese dura más o menos 10 generaciones. Pero esto es lo importante que está ocurriendo ahí en esa fase exponencial. Ahora, la fase estacionaria, si se dan cuenta, es una línea horizontal. Ya no se mueve. ¿Qué está pasando aquí? Si seguimos el ejemplo de este cultivo estacionario, de lo que estamos haciendo en esta práctica imaginaria, llega el momento en el que los nutrientes se van a acabar, sobre todo cuando se reproduce ya exponencialmente, porque todos van a estar ahí también consumiendo. Entonces los nutrientes se van a acabar. Puede haber alguna producción de tóxicos ya. En esta fase estacionaria se sintetizan metabolitos secundarios. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, se sintetizan metabolitos secundarios y empiezan a morir ya algunos microorganismos. Se va compensando, le decimos que hay una compensación de los nuevos individuos con los que van muriendo. De los que todavía están dando patadas ahí de ahogado, por decirlo así. Todavía llegaron a nacer uno que otro, pero ya los otros ya están muriendo, porque ya no hay nutrientes o porque ya hay algo tóxico. Y aquí es donde entra el ejemplo que anterior les puse. Si hay algún microorganismo que es esporulado, también en esta etapa de la fase estacionaria es cuando empieza a esporular. Como antenitas, ¿no? Hagan de cuenta así, pip, 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 viene la muerte, viene la muerte. Entonces empiezan a esporular. A esto se le llama ya que hay un crecimiento desbalanceado. Nuevamente el número de células respecto al tiempo es igual a 0, ya no aumenta. Acuérdense que solamente va a aumentar, por eso es lineal, en la fase logarítmica o exponencial, mejor conocida para nosotros como fase log, así de breve, la fase log. ¿Ok? Entonces eso es lo que ocurre en esta fase estacionaria, hasta que ahora sí se llega a la última fase, que es la de muerte o muerte exponencial, en donde el número de células respecto al tiempo pues va a ser menor a 0. Ya esas que estaban ahí, adiós, se mueren todos por
porque ya no hay ATP, ya no tienen esa forma de energía, ya algún compuesto tóxico afectó su estructura celular o algún componente celular, ya han agotado las reservas todas esas células, ya hablamos de que pueden tener reservas. Ujú. Ya todo esto está del nabo para ellos, para decirlo en resumen, y entonces pues ya se murieron todos. Eso es un cultivo estacionario. Ahora vean esta gráfica. Aquí casi cuando quería llegar, pero me adelanté, que les iba a preguntar qué diferencia veían en esta de la fase lag con la anterior. ¿Quién fue la que me preguntó? Yo, Pamela, maestra. Pamela, gracias. Que Pamela ya nos hizo la nota. En la gráfica anterior, la fase lag no estaba bien dibujadita. Y como siempre les digo en otras presentaciones, me gusta luego agarrar imágenes del internet para que vean que no todo en internet está bien. Entonces hay que saber y conocer para que también ustedes sepan ver qué está bien o no de internet. Esta sí está bien. La fase lag regularmente va a ser así, del inóculo inicial, y tiene que ser horizontal porque ya donde empieza a crecer ya forma parte del exponencial, porque por eso aumenta. Y vean esta exponencial que tenemos aquí, estacionaria y muerte. Ahora, yo hace ratito les hablé de ese cultivo estacionario, ¿verdad? Nuestra práctica. Ustedes hubieran obtenido cada hora lecturas de absorbancia y hubieran hecho esta grafiquita, esta cinética. Si lo hubieran hecho todo muy bien, pues así les estaría dando, ¿verdad? Pero bueno, esas son las sorpresas de cuando uno lo hace ya en el laboratorio, que algunos datos no les dan, o etcétera. Pero bueno, hay otro tipo de cultivo que es el alimentado. ¿Cómo es ese? ¿Cómo creen que sea eso? Lote alimentado, por lote alimentado, por lote alimentado. ¿Que se le estén proporcionando los nutrientes constantemente? ¿Quién dijo? Mariana. Muy bien, Mariana. ¿Mariana qué? Moreno. ¿La que sale como Marian? Ajá. Dígame, Marian. La ubico más. Entonces, muy bien, Marian. Bueno, Mariana. Repítalo, por favor. Que se le estén proporcionando los nutrientes constantemente. Muy bien. ¿Cómo ven todos? ¿Creen que sea fácil? ¿Para qué yo estaría administrando nuevamente los nutrientes? Para que no mueran. Para que no mueran. Pero ¿qué pasa con los metabolitos secundarios? ¿Qué pasa si alguien produce algo tóxico ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo creen que se controle eso? Y esto es parte también de ingeniería. ¿También se tendría que estar purificando el medio? ¿Cómo haciendo qué? Vamos, ingenieros, vamos. Esto es parte también de ustedes. Les voy a poner un ejemplo, el más clásico que siempre ponemos de sus amigos borrachos, la cerveza. Yo tengo Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que está fermentando para producir el etano. Y pasa por su fase, ¿no? Pasa por una cinética. Y a mí me interesa, obviamente, la fase en donde me está haciendo fermentación alcohólica, porque pues es lo que le da el valor a mi cerveza. ¿Qué harían como ingenieros entonces para hacer lo que ustedes ya me mencionaron? De que estarle administrando, pero ¿cómo voy a, como dijeron ustedes, purificar, aunque no es como tal purificar? ¿Qué hago con eso tóxico? O lo que va quedando feo también. ¿Se puede filtrar? Puede. Pero no dañaría como a la bacteria eso. Pues no a todas, ¿verdad? Por eso hay que asegurarse bien. Hay algo en las industrias que se les llama, ya cuando se trabaja con cultivos por lote alimentado, estos tanquesotes grandes, ¿sí? Hay un montón de tuberías, ¿sí o no? Tal vez nunca hayan ido a una, pero pues sí han visto alguna, ¿no?
¿Ya llevaron estas materias de mecánica de fluidos y balance y todo esto? Nada más balance. No todas. Solo Apenas. ¿Han visto imágenes de industrias así? Con todas sus tuberías. Lo que tienen estos tanques así grandototes son tubos de entradas y salidas. Un cultivo por lote alimentado lo que tiene es eso. Tiene tuberías de entrada, en esas de entrada se les va a estar administrando nuevo medio de cultivo, enriquecido, bien rico, rico, pero también tiene tuberías de salida para estar drenando un poco lo que había ahí cierto tiempo. Ahora, no es tan específico como para decir, esto se queda porque esta sigue viva y esta se va porque ya murió. ¿Sí me explico? Es como si, les voy a dar un ejemplo, con las quimioterapias. Las quimioterapias que son todo esto para tratar cáncer o radiaciones. La radiación no es que diga, ay, tú eres una célula de cáncer, te voy a matar, ¡pum! Y tú como eres una célula buena, te dejo. No. Bueno, no sé si lo sabían, pero las radiaciones acaban parejo, con células buenas y malas. ¿Sí sabían? Sí, Sí. Sí. O sea, la radiación es que distingue entre la cancerosa y la que está sana. No, atacan parejo. El propósito es sacar a las malas. Algo así es, no es que las tuberías digan, ay, tú te quedas porque tú sigues viva y tú puedes seguir creciendo y tú como ya estás muerta, vámonos, no. Pero tienen cierto tiempo, se calcula el flujo, que ahí entra su ingeniería, el diámetro de la tubería, el flujo, etcétera, para que haya entrada de ese, bueno, antes de la entrada haya una salida de lo que había ahí y después la entrada del nuevo medio de cultivo enriquecido. Y así se mantiene y se prolonga. De otra manera sería mucha pérdida tanto de tiempo como de dinero para las industrias, llámese industria que sea. Entonces, en este caso nosotros veríamos curvas no así, porque nunca llegarían, tratarían de que llegara la muerte. Si hiciéramos esos muestreos, sería la exponencial, estacionaria, o que vendría siendo también de nuevo lag, y otra vez así exponencial, y así. ¿Sale? Claro que debe de haber un control de calidad, y aquí ya entran otras cosas de cada cierto tiempo se tiene que vaciar todo el reactor y limpiar y bla, 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 ¿no? Pero pues no entraremos en eso. Entonces, esos son los dos tipos de cultivo, el estacionario o por lote alimentado. ¿Preguntas aquí? Era lo que les decía que sí, como en nosotros ahí naces, creces, te reproduces y mueres. En las bacterias, pues aquí no es como tal que digas, ay, nacieron, porque aquí son las que están, se están adaptando a todos esos factores bióticos y abióticos. Aquí sí podríamos decir que se están reproduciendo, ¿verdad? Porque eso es su crecimiento exponencial o poblacional. Aquí en la estacionaria se están compensando, es como si ustedes ya llegan a una vida de estabilidad, ¿no? Pero finalmente pues vamos a la muerte, ¿ok? ¿Quién iba a hablar, perdón? ¿Nadie? Nadie. Ok. Entonces, vamos a dar un break de unos 15 minutitos y regresamos para terminar con el tema, que vamos a hablar de operaciones y cosas así. Ujú. Sí, maestra, gracias. Sí, profesora, gracias. Ok, dense unos 15 minutos. Bye.